Ahora en Radio Magallanes comienza Recorriendo Campo, el programa de la Asociación Gremial de Ganaderos de Tierra del Fuego que te acercará a las pampas magallánicas, entrevistas, información de mercados, historias de estancias y mucho más con la conducción de María Alejandra Cárdenas. ¿Cómo están? Buenos días a quienes nos están escuchando aquí en Radio Magallanes en su programa Recorriendo Campo, programa de todos los domingos, y partimos ya con este primer domingo del mes de febrero del año 2019. Aprovecho de saludar a toda la gente de campo que nos está escuchando, hombres y mujeres desde distintos rincones de la región de Magallanes, y bueno, muchos sabemos que están en Tierra del Fuego ya que se realizó el asado más grande y algunos continúan en porvenir, así que saludamos a todas esas personas que disfrutan de todas estas actividades típicas, gastronómicas que se realizan durante el verano en nuestra región. Bueno, este domingo en Recorriendo Campo vamos a hablar de un tema que hemos tocado en otros programas sobre una especie exótica invasora. Este domingo vamos a hablar del castor. Por eso me encuentro con Felipe Guerra, que es coordinador nacional de un importante proyecto que ya vamos a comentar. También con Jonathan Lara, médico veterinario, asistente técnico del proyecto. Ellos son de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias igual por la invitación. Bueno, la gente, me imagino, está pensando en qué proyecto están trabajando ustedes. El titular es bastante largo, yo lo voy a leer: fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y control del castor, una especie exótica invasora en la Patagonia chilena. Bueno, sabemos que este es un animal que provoca muchos daños, que está presente en nuestra región, pero podrían contarnos también cómo llegó a la zona, sobre todo a Tierra del Fuego. Bueno, la historia también es bien antigua. Se remonta a 1946, cuando la Armada Argentina trajo compraron 20 castores, o sea, 10 parejas, para traerlos acá a la Patagonia, en el lado argentino, en la isla de Tierra del Fuego, y un poco para desarrollar la industria peletera, ¿ya? Viendo que no tuvo resultados, los resultados esperados, no había mercado, era muy difícil, el estar acá en ese tiempo yo creo que era muy difícil vivir, y menos desarrollar una actividad de ese tipo, entonces los dejaron libres, digamos. Y en ausencia de depredadores, en ausencia de gente que de alguna manera los pudiera controlar, el castor se empezó a expandir por el territorio, por Isla Grande de Tierra del Fuego, hasta que también cruza la frontera. O sea, estamos claros que no distingue frontera el castor, entonces pasó al lado chileno, y también ya tenemos actualmente al castor en el continente, en la península de acá de Brunswick. Esa es como la historia corta. Claro, hay mucha gente que nos está escuchando, me imagino, ganaderos, puesteros, etcétera, que han visto el daño, han presenciado el daño de esta especie, y ahí leí algunas cifras que ustedes entregan en todos estos documentos, información que han dado a la comunidad, a los periodistas, y dice: la abundancia de castores podría estar entre 70.000 y 110.000 individuos. Esta cifra del 2006, y su evolución hasta la fecha es desconocida. Jonathan, si nos pudieras contar los efectos que ha provocado, las consecuencias que ha traído la presencia de esta especie que no es de la zona, acá sobre todo en Tierra del Fuego. Sí, efectivamente, como tú dices, existe un número alrededor de 100.000 individuos, que fue un catastro que se hizo ya cerca en el año 2006, más o menos. De ahí que no tenemos antecedentes, pero claro, lo principal del castor son sus efectos en el ecosistema, en el medio ambiente. Los más visibles son principalmente las inundaciones de grandes terrenos, producto que el castor necesita para desarrollar su vida, su ciclo natural. Necesita inundar grandes zonas, donde en particular se ve afectado los grandes bosques de notofagus, en particular el sur de Tierra del Fuego, y ya como mucha gente probablemente también lo sabe, en la zona centro, incluso norte de la isla. Entonces el efecto que tiene principalmente es la destrucción del bosque nativo a través de la inundación. También genera que estos ríos de una u otra forma se cortan, entonces no hay un flujo natural del agua, lo que genera sedimentación y también acumulación de material biológico.
Entonces lo que genera particularmente es un gran impacto al bosque Tierra del Fuego, los que son prácticamente irreversibles, o sea, lograr que nuevamente esos bosques vuelvan a prosperar, a nacer nuevamente, son cuantiosos los daños que está generando a nivel ecológico. Claro, eso justamente te iba a consultar porque no sé la probabilidad o lo difícil que puede hacer que vuelva a crecer bosque en esa zona. Me imagino que tienen que pasar muchas décadas o no sé si es probable incluso. Es muy complejo porque para el bosque estos daños son prácticamente recientes. O sea, sabemos cuánto cuesta una lenga que crezca, por ejemplo, que debe tomar fácilmente 20, 30 años para recién brotar, y el castor lo tenemos hace 60, 70 años. O sea, son daños que todavía ni siquiera podemos dimensionar el daño o cómo está este sistema forestal se va a recuperar. Probablemente van a pasar siglos para recién, si es que no tomamos las medidas, o sea, si tomamos las medidas, perdón, para lograr una recuperación del bosque. Es algo que es una materia que tampoco podemos definirlo ahora, pero claramente no vamos a verlo nosotros, sino que nuestras generaciones futuras, si es que logramos recuperar estas zonas que han sido afectadas por el castor. Bueno, y este proyecto tiene distintas aristas. Yo estaba viendo como socio financiador está el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ejecutor el Ministerio del Medio Ambiente y la Seremi de Medio Ambiente, y como socios ejecutores CONAF, la WCS y el SAG, y la agencia implementadora, la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO. ¿Qué busca este proyecto? ¿Por qué están ustedes en la zona? Si nos pueden contar más detalles de eso. Bueno, el hecho de que sean esos socios no es azaroso. De hecho, van de la mano de la experiencia histórica que ha tenido la gestión de castor en la región. Por una parte, a nivel institucional, el SAC. Por otra, CONAF, en la parte de áreas silvestres protegidas. Y la ONG WCS, que también ha tenido experiencia y es la que administra el Parque Caruquinca. Entonces, se eligieron a ellos por su experiencia histórica y por la información que pueden aportarnos para poder abordar este problema. Ahora bien, el objetivo que se busca con los proyectos GEF, que son mundiales, en todo el mundo se desarrollan, y en Chile, y en general, el objetivo de estos proyectos es ayudar a los países a resolver problemas de tipo ambiental, ¿ya? En este caso de castor, tiene tres objetivos principales, digamos. Sí, son tres objetivos principales que buscan, por una parte, mejorar los marcos institucionales de gestión de especies exóticas invasoras. O sea, lo que hay, mejorarlo. O proponer una mejora. Ahora, si es que no lo hay, generarlos. Generar esos marcos de gestión. O sea, saber exactamente cuánto cuesta en recursos humanos, en recursos financieros, en cuánto cuesta ponerse de acuerdo con las instituciones para coordinar acciones de castor. Eso, si no está, hay que generarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y finalmente, que es nuestro objetivo, digamos, más estrella del proyecto, es buscar la conservación de la biodiversidad patagónica. O sea, sabemos lo frágil que son estos ecosistemas aquí en la región y por ende, y lo difícil, como decía Jonathan, de que se vuelvan a recuperar. O sea, nosotros nos vamos a ver en nuestra vida probablemente la recuperación de estos bosques. O sea, entonces, por eso que nosotros nos enfocamos en siempre mostrar que estamos haciendo acciones para la conservación de la biodiversidad, aunque eso incluya la gestión de una especie exótica invasora. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo van a estar en la zona trabajando en esto? No sé cuáles son los plazos que tienen. Bueno, el proyecto comenzó hace 1 año y medio, en julio de 2017, y nos quedan otro año y medio, o sea, duración de 3 años, y por ende que pensar en la erradicación del castor en estos 3 años no es nuestro propósito. Muchas veces se tiende a pensar que... La gente se puede confundir y creen que se va a erradicar en este periodo y no es así. Y nos preguntan, de hecho, oye, pero ¿y cómo lo van a hacer en 3 años? No, la verdad no es el objetivo. El objetivo de nosotros es generar la plataforma institucional, como decía, financiera, técnica, para decir, de aquí a tantos años en el futuro, con tantos recursos que se supone que tienen que venir del Estado y de otros como el sector privado, vamos a poder erradicar el castor o realizar acciones mixtas, por ejemplo, de control. En ciertas partes es mejor el control, en otras la erradicación. Pero en sí, la erradicación es a donde apuntamos, o sea, que haya cero.
castor. ¿Les ha tocado ya ir a terreno, a Tierra del Fuego, ver las castoreras? No sé si ya han hecho ese proceso, si nos pueden contar. Sí, en particular, bueno, en Tierra del Fuego existen pilotos tanto de control y de erradicación, que son particularmente, bueno, en Tierra del Fuego hay dos ubicados, uno es en lo que es la cuenca del río Marasi, donde existe un piloto instaurado que se está trabajando, y el otro es con nuestro socio, que es en el sector del Parque Caruquinca, en el Valle de la Paciencia. En particular son los dos puntos donde el proyecto tiene acción y donde se están ejecutando acciones de piloto para validar técnicas, por ejemplo, de control y ver también las instancias, diferentes formas de trabajar. Por ejemplo, sabemos que en la zona de la cuenca del río Marasi son sectores privados bajo una actividad ganadera, y tenemos el otro contraste que es en el Parque Caruquinca, que tiene otro tipo de administración y que corresponde más bien a un parque privado. Entonces, es ver cómo gestionar en dos escenarios diferentes la gestión del castor. Y no sé si han tenido también, me imagino, contacto con los ganaderos. Hay distintos sectores que se ven afectados con esta especie exótica. El turismo también, la ganadería, no sé cómo lo ven a ustedes, los predios de ellos que resultan dañados. Sí, efectivamente hemos tenido, bueno, por lo mismo es el que se está desarrollando un piloto en un sector de uso ganadero, como es todo lo que es la cuenca del río Marasi. Ya que sabemos que también tenemos que contar con el apoyo, también sabemos que ellos por una parte también se ven afectados, ya que en este caso el castor genera estos diques que a veces inunda zonas de pastoreo, donde ellos eventualmente o seguramente se ven afectados, ya que necesitan, por ejemplo, para mover sus ganados, y una zona que está inundada por acción del castor requiere otra maniobra, movilizarlo a otros sectores. Sabemos que el castor, incluso muchas veces para construir los diques, las zonas medias de Tierra del Fuego, incluso como no hay disponibilidad de árboles, incluso ha generado ruptura de alambrado, de cerco donde construye. Entonces no es menor el impacto o afectación de los mismos caminos que tienen esta estancia, donde el castor hace su represa, genera aguada y inunda sus caminos. Entonces sí es un factor importante trabajar con ellos. No sé si se tendrá contabilizado, son solo estimaciones, me imagino, el daño que provoca en términos económicos, cuánto costará al país. No sé si hay estimaciones sobre eso. Sí, bueno, anteriormente había otro proyecto GEF que era con respecto a las especies exóticas invasoras. Eran 7 especies que se evaluaban su forma de gestionarlas, y entre eso también la valoración del impacto económico. De ahí salió una cifra que la hizo la Universidad de Chile, si mal recuerdo eran 63 millones de dólares a la fecha. O sea, y se hacía una proyección de lo que podría costar. Ahora, nosotros también tenemos que hacer una actualización de esa cifra económica, pero además lo que les incluimos fue, o lo que le pedimos que justamente es la Universidad de Chile también, que se adjudicó la licitación, que además de los números en ámbito económico, que muchas veces son engañosos. O sea, estamos de acuerdo que basarnos solamente en el impacto económico no es solamente actualmente no es solo eso, sino que hay que agregar otra dimensión, que es la sociocultural. Saber cuál es el impacto del castor en la cultura, en el turismo, en el patrimonio natural, saber cuál es el impacto en la biodiversidad, y a través de ese impacto en la biodiversidad, cómo nos afecta a nosotros como seres humanos, qué beneficio podemos de alguna manera perder por efecto del castor, es lo que quisimos agregarle a este estudio, para darle, más que sumarle números, para que saliera, no sé, muy caro o el impacto muy alto en términos económicos, también hablar de cómo nos ha impactado como sociedad, como estructura social, cómo ha impactado, cómo se ha metido el castor en la cultura. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en Ushuaia, que el castor ya pasa a ser parte del diálogo común, hay tour de castores, hay un corpóreo de castor que está ahí repartiendo volantes para hacer visitas. Entonces, eso implica que una especie exótica invasora ya llegó, ya se metió dentro de la sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de poder abordarlo, más que no ocurra y prohibirlo, no es nuestro propósito, sino que cómo abordamos ese tipo de impacto.
Entonces esto es lo que está haciendo la consultora de la Universidad de Chile y esperamos tener una actualización de las cifras y además añadir, como te decía, el tema social o sociocultural. Claro, súper importante el trabajo que están haciendo y como veíamos involucra a distintas entidades, organizaciones, instituciones, etcétera. Y no sé, bueno, ya para finalizar se nos acaba el tiempo, no sé si se ha pensado, o no sé si está dentro del proyecto, qué provecho se le podría sacar o quizás si se podría utilizar algunas partes del castor, no sé, en algún negocio, o no sé si busca este proyecto eso también. No sé si se ha conversado con algunas de las instituciones que participan. Sí, bueno, siempre hay una interrogante también que hacemos, por ejemplo, con los castores que se casan, o qué se van a hacer con ellos, si nuestro fin es la erradicación. Claro, en un minuto existen estudios que se hicieron acá en la región para ver qué tan factible era realizar una actividad económica. Realmente es muy complejo abordarlo porque sabemos que el castor, claro, hay muchos y un número que se ve que es bastante grande, es decir, 100.000 y tanto, pero llegar a ellos es bastante complicado. Además que existen, o sea, tampoco en ese minuto se vio que existiera un mercado que hiciera una demanda, por ejemplo, del producto, ya sea de la carne, de la piel u otro producto derivado que se pudiera extraer. Entonces, más bien, también por una parte generar o incentivar la demanda también no es nuestro fin, porque a largo plazo nosotros lo que queremos es lograr o instaurar las bases para lograr la erradicación. Entonces tampoco la idea es buscar una finalidad económica en este caso, y estamos viendo que tampoco por los costos de extraer un castor probablemente tampoco existe un retorno a la persona o a la institución que quiera hacerse cargo de ello. Entonces no va apuntado a eso, según los antecedentes históricos que tenemos y que se han recogido, no va al punto de lograr un beneficio económico con ello. Claro, tampoco hay que crear falsas expectativas diciendo que va a ser un gran negocio. Además, como ustedes dicen, el proyecto está enfocado al manejo, prevención y control del castor. Y les agradezco, bueno, Felipe Guerra, Jonathan Lara, por conversar con nosotros en este programa Recorriendo Campo. Este proyecto, voy a leer de nuevo el nombre: Fortalecimiento y Desarrollo de Instrumentos para el Manejo, Prevención y Control del Castor, una especie exótica invasora en la Patagonia chilena. Y ojalá más adelante también nos puedan contar un poco más de los avances que ustedes van teniendo de todo este trabajo que están desarrollando en la zona y también con otras entidades e instituciones, así que les agradezco por conversar en este programa radial. Que esté muy bien. Gracias a ti. Hay una pequeña cosa que quería mencionar. Otra de las como dimensiones en las que trabajamos es en el tema comunicacional y educación y sensibilización. O sea, la idea es poder acercarnos a la comunidad, poder recoger sus propias impresiones sobre el tema del castor y en ese sentido también educar. O sea, educar en el sentido de poder que la gente pueda diferenciar qué es una especie exótica invasora y qué es el cuidado de la biodiversidad, digamos, nativa. Y al mismo tiempo la sensibilización, o sea, estamos frente a una amenaza, ¿ya? Que es el castor. Y por ende tenemos que no solamente fijarnos en los impactos en el medio ambiente, sino que cómo nos afecta a nosotros como seres humanos. Sabemos que la gente que está construyendo el camino en Tierra del Fuego hacia Allende Gaya, por el CMT, el Cuerpo Militar del Trabajo, tiene problemas con el castor. El castor también puede cortar el suministro de agua potable, o sea, o los suministros de agua, porque está asociado a cursos de agua. Claro, nos puede afectar en algo más cotidiano. No es solamente esos bosques que están perdidos en el sur de Tierra del Fuego o las zonas ganaderas que están en Marasi, sino que a nosotros mismos. Entonces, por eso es que tenemos que ocuparnos y por eso es que tenemos que sensibilizar y educar sobre el tema. Estos espacios también sirven para dar a conocer esta problemática y, como tú dices, claro, puede ser algo mucho más cotidiano como quedar sin agua, uno de los problemas o efectos que puede tener la presencia de esta especie, claro, un riesgo que puede estar latente. Bueno, claro, para agradecer igual la oportunidad de poder, en este caso, conversar y explicar parte de lo que es el proyecto y el objetivo, y bueno, lo mismo entender lo que es una especie exótica invasora y el impacto que tiene hasta una región tan prístina como es la Patagonia Austral. Así que muchas gracias. Que esté muy bien.
Bueno, y en nuestro programa Recorriendo Campo no solo queremos contarles historias, abordar algunas problemáticas que afectan a la región y sobre todo al sector ganadero, sino que también entregarles información que puede ser útil, datos, también contarles sobre algunas postulaciones. Así que estoy con Pamela Gross, ingeniera agrónoma del SAC Magallanes. ¿Cómo estás, Pamela? Hola Alejandra, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andas tú? Bien, gracias. Bueno, sabemos que durante el 2018 fue muy exitoso estos proyectos, el concurso CIRS, que benefició a 51 productores y productoras de la región, y sabemos que se van a aumentar los montos, pero antes de adelantar todo eso de los recursos, de contar cómo pueden postular, si nos puedes contar sobre el año pasado, cómo resultó todo esto. Fue bastante positivo por lo que estábamos conversando anteriormente. La verdad es que tiene un aspecto que para mi gusto es bastante positivo. El año pasado, por primera vez después de mucho tiempo, no se devolvieron fondos al nivel central, que es una situación que se repite bastante en realidad. Y se debe a que al finalizar el año, siempre hay más de uno en realidad, algunos productores o productoras que no ejecutan su plan de manejo por diferentes motivos. Y eso nos obliga, dado que la fecha está muy cerca del fin de año, a devolver los fondos porque no tenemos ni una posibilidad de asignarlos a otros productores. Además, es poco común, es poco habitual que nosotros tengamos listas de espera. Y este año, el 2018, dado que sufrimos un recorte presupuestario a mitad de año, se generó una lista de espera producto de este recorte, y eso en el fondo generó que algunos productores hicieran igual sus labores y estuvieran disponibles como para recibir el incentivo. Y eso fue en el fondo, para mi gusto, algo bastante positivo. Fue un poquito estresante los últimos días porque hay muy poco tiempo para hacer todo esto, pero satisfactorio en términos de que había personas que estando en lista de espera habían ejecutado sus labores y pudimos beneficiarlos. ¿Y el 2018 cuántas hectáreas intervinieron? ¿Cuánto fue la transferencia de recursos? Bueno, la transferencia de recursos alcanzó a 324 millones y un poco más, muy poquito más, y eso se tradujo en un poco más de 18.000 hectáreas beneficiadas, con diferentes labores, porque el sistema incluye distintos tipos de labores, y gran parte de esa superficie está beneficiada por prácticas que son de beneficio indirecto, como por ejemplo la construcción de cercos para dividir potreros y de esa manera hacer un manejo de los animales, del pastoreo, y una utilización de la pradera más sustentable, que es lo que busca en el fondo todas estas prácticas. El SAC, bueno, ya está invitando a postular al CIRS 2019, pero ¿qué es el CIRS? ¿En qué consiste esto? Si nos puedes contar un poco. Bueno, la sigla CIRS se arrastra del programa que teníamos anteriormente, que era un programa similar, también de fomento, pero buscaba recuperar suelos degradados, y a eso se refiere en el fondo, el sistema de incentivo de recuperación suelos degradados. Desde el año 2009 en adelante, se generó una segunda ley, que es como continuidad del CIRS antiguo, y dado que ya la mayoría de las personas manejábamos el término CIRS, que no es una cosa que podemos decir que es muy fácil de pronunciar, después uno se acostumbra y bueno, y va saliendo más o menos así, pero quedó esa sigla, y el programa que tenemos ahora, la ley que existe, que está vigente, es el sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, que en el fondo es muy similar, en la misma línea, pero que busca darle una connotación más de producción sustentable en el fondo, que es un concepto que está cada vez más presente, y lo mismo el término agroambiental, que abarca no solamente lo productivo que vendría a ser el agro, sino también el cuidado de los recursos naturales renovables en general. Bueno, este año, ¿cuál va a ser el monto para poder enfrentar este deterioro de las praderas y dar sustentabilidad al campo patagónico? Para este año tenemos un monto que es considerablemente mayor que el del año pasado, son 451 millones, un poquito más, y la idea en el fondo es que nos queremos llamar a concurso lo antes posible, porque es común sufrir recortes de repente, no hay que extrañarse. Entonces, en la medida que tengamos el concurso sancionado lo antes posible, vamos también a asegurar ese monto.
¿Qué actividades pueden ser bonificadas para que la gente sepa? Son varias, ¿sabes? Sí, en general, bueno, se mantiene lo que hemos tenido de años anteriores, no hay grandes novedades. Tenemos un concurso 1, que es el que concentra las prácticas intensivas principalmente. Esto es, siembras, regeneraciones, fertilización, corrección de pH si es que fuese necesario, limpia matorral no. Este está en el 2, estoy diciendo error. Construcciones de cerco, de aguada, sistema de distribución de agua para bebida animales, siempre que esté pensado en establecer un sistema de pastoreo intensivo. En el fondo, el concurso 1 busca fomentar prácticas que son de beneficio intensivo, directo. ¿Y cómo pueden postular? Bueno, y también hay un concurso 2, que también queremos saber. Exactamente. El concurso 2 es un concurso general, incluye todas las prácticas que están dentro de la tabla de costo para nuestra región y pueden postularse incluso las que te mencioné anteriormente como manejos más intensivos. Y bueno, hay que saber cómo postular, también hacerlo dentro de los plazos, con tiempos, muy importante. Crítico. Ese es un tema crítico porque, bueno, estos son concursos públicos, se rigen por bases, por normativas, por tiempo, y es muy importante llegar de manera oportuna con las postulaciones. Además de toda una formalidad, tienen que venir en un sobre cerrado y una serie de cosas que los operadores, que ya te voy a contar más adelante qué función tienen, manejan en general bastante bien este tema. Pero es importante que los productores y las productoras que están interesadas en acceder a estos beneficios se organicen oportunamente, llamen a sus operadores y junten sus antecedentes, tengan claridad de lo que quieren hacer, vayan al predio, levanten la información del predio en conjunto con el operador o la operadora, de tal forma que oportunamente lleguen y no fuera el plazo, porque de frentón ahí no tienen ni una posibilidad, si no se cumple el plazo. ¿Y cuál es el plazo? Bueno, las bases se empiezan a entregar desde mañana lunes y las postulaciones se reciben desde el día 8 de febrero, el día viernes, hasta el 18 de marzo. Y el 18 de marzo a las 14 horas se cierra. Así que lo más importante es que se programen bien y lleguen oportunamente. Sí, bueno, acá también veo un correo electrónico para conocer el listado de operadores CIRS registrados en Magallanes, que es contacto.magallanes@sac.gov.cl. Me imagino que ahí pueden escribir también solicitando mayor información. Y no sé, Pamela, si quieres entregar, antes de finalizar ya, algunas recomendaciones también para quienes van a postular. Mira, para nosotros es súper importante que los planes de manejo vengan acompañados de todos los antecedentes que son requisitos de postulación y que en el fondo venga lo más depurado posible en términos de que no tenga errores de ningún tipo. Lamentablemente, como te decía adelante, y que también favorablemente, estos son concursos públicos, aquí hay presupuesto público, lamentablemente no es ilimitado el presupuesto, por lo tanto es probable que gente quede fuera o en lista de espera, pero la idea es que seamos lo más eficientes para elaborar los planes de manejo, para presentar las postulaciones, de tal forma que nosotros podamos revisarlo de una manera rápida y, en lo posible, tener la menor cantidad de rechazados en la primera instancia, que corresponde a la preselección. Históricamente tenemos un alto porcentaje de planes de manejo que son rechazados en esta primera selección, que es la preselección. Y eso se debe, en algunas ocasiones, a faltas graves que no pueden ser resueltas, pero en muy bajo porcentaje, y en la mayoría de los casos a detalles, a errores que son absolutamente detectables en la medida que se haga oportunamente, se revise y se limpien, se depuren los errores de tal forma que a la postulación ya lleguen sin problema. Otro aspecto que es súper importante también y que afecta mucho el resultado final del sistema, la aplicación a lo largo del año, es que se programen bien y presenten postulaciones que incluyan prácticas en los tiempos y en las cantidades que sean abordables finalmente, porque si bien hay situaciones que son imprevistas y causas de fuerza mayor que
en definitiva no permiten que se realice bien un plan de manejo seleccionado, la mayoría de las veces son errores que de alguna manera dan cuenta que no se fue a terreno, no se tomaron los datos correctamente, no se pensó bien oportunamente y de manera consciente la posibilidad de ejecutarlo. Entonces la idea un poco va en ese sentido. Si tienen dudas que nos pregunten, en cada oficina sectorial hay un funcionario que está, o una funcionaria que está a cargo del tema, que se maneja con la información. Si no, pueden consultar también acá en la sede regional, por vía telefónica, correo electrónico, las vías que sean más cómodas. Así que las puertas abiertas para que se acerquen. La mayoría de los productores ya en general conocen nuestro sistema, así que mucho no es lo que se puede promover, pero que se requiere promover. Pero es siempre bueno que tengan claro eso. Y lo otro que no te dije antes es que los operadores están registrados, hay un listado de operadores, que es lo que tú comentabas ahí que se puede solicitar también, y son 21 personas que están inscritas, y si necesitan esa información también está todo disponible como para que cuenten con todas las herramientas que se requieran. Perfecto, entonces vamos a repetir el correo contacto.magallanes@sac.gov.cl. Así que gracias, Pamela, por informarnos de estos concursos CIRS. Muchos ganaderos deben estar escuchando ya, así que hacemos el llamado para que postulen con tiempo, para que vean toda la documentación y todo lo que es necesario para postular. Así que muchas gracias por conversar en Recorriendo Campo con nosotros. Muchas gracias a ti y espero que podamos en otra oportunidad hacer más difusión del programa. Y ya llegó el minuto de despedir nuestro programa este domingo, nuestro primer programa de febrero de este año 2019. Pero antes de despedirme, quisiera recordarles e informarles para quienes no sabían que hay alerta temprana preventiva. La ONEMI Magallanes decretó alerta temprana preventiva por las altas temperaturas en toda la región de Magallanes, y también hay que tomar medidas preventivas para que no ocurra un incendio forestal, que es uno de los riesgos cuando hay temperaturas altas por sobre los 20 grados en nuestra región. Se anuncian también para este lunes, así que hay que tener mucho ojo para quienes andan sobre todo en las áreas verdes, en el campo, no apagar colillas de cigarrillos en ningún lugar, tampoco hacer fogatas en lugares que no está permitido. Así que con ese mensaje despedimos este programa de domingo. Que esté muy bien, un saludo a toda la gente, hombres y mujeres de campo, estancieros, puesteros, ovejeros, a todos los que están escuchándonos, ya sea en la carretera, en cualquier lugar, y les deseo a todos que tengan una excelente semana. Esto fue Recorriendo Campo, el programa de la Asociación Gremial de Ganaderos de Tierra del Fuego, que te acompañará cada domingo a las 11:30 horas en Radio Magallanes, con la conducción de María Alejandra Cárdenas.